Don Álvaro, ¿lo tenemos ya conectado? Sí, muchas gracias, a la orden. Disculpe, es un problema técnico del internet. Le decía que los movimientos insurgentes y los movimientos de tipo de civil, en que se oponen a una política gubernamental, ganan estratégicamente con solo mantenerse en el campo táctico, con mantener presencia, con soportar el impacto de la confrontación con las fuerzas del gobierno. Ya tienen una ganancia política con solo eso en el mundo entero. Ya van ganando, digamos. En este caso se ha prolongado por muchísimo tiempo esa condición. Y por ende es muy, muy importante que el gobierno cambie de política en la relación con los grupos que están en la calle y llegue a una negociación rápida con lo que se llama una tregua, cuando menos. Don Álvaro, la pregunta nuestra y del país entero, ¿en qué momento, verdad, una manifestación donde básicamente expongo una disconformidad se convierte literalmente en una batalla campal? Sí, en este caso, evidentemente, tenemos tres tipos de personas que están en una manifestación de este tipo. Tenemos el primer tipo, que es la inmensa mayoría, que es la persona legítima que tiene una discusión política de primer nivel respecto, por ejemplo, a los impuestos. Eso es un derecho ciudadano a discutir y a oponerse y a manifestarse. Esa es una cosa legítima en una democracia. El segundo es el tipo de dirigente que saca provecho político de estar metido en un movimiento de esos, ya sea porque cree en eso por ideología o porque tiene una posición futura a tener algún campo, algún puesto de elección, y entonces quiere participar y liderar este tipo de proyectos. Y el tercero, que se mete siempre en estas cosas, lo vimos en Chile, lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos en los últimos tiempos por el tema de los asesinatos por parte de la policía, es el elemento delincuencial, el elemento completamente delincuencial que tira piedras, que ataca con palos, con tubos, que ataca vehículos, que quema vehículos, que tira bombas molotov. Ese es el elemento delincuencial, que no tiene nada que ver con el otro dos elementos que son legítimos en una democracia. En este momento, en algunas partes del país, no en todas, pero en algunas partes del país tenemos elementos delincuenciales, quemando vehículos, cobrando peaje, y es el elemento al que la policía se debe concentrar y debe ser presentado, por supuesto, en el sistema judicial, los tribunales con cargos. En el caso de ayer tuvimos cosas muy serias como personas heridas. Hay que hacer notar claramente que hasta la fecha la mayoría de los heridos ha estado en el campo de la policía. Según manifestó el ministro ayer, me parece que así ha sido, y la mayoría de los vehículos afectados han estado en el campo de la policía o de los transportistas. Me parece que la violencia se ha desatado por parte de un pequeñísimo grupo, muy peligroso, porque podemos terminar en una confrontación civil. Nadie quiere en el país. Ahora, don Álvaro, se ha desatado una guerra de declaraciones entre el ministro de Seguridad y Célimo Guido. Incluso el día de ayer, ya en el campo personal, el ministro confronta y le dice que si en 24 horas no se retracta de los hechos, le haría una querella de inmediato. ¿Cómo podemos analizar estas manifestaciones frente a lo que estamos viviendo? Sí, es que las redes sociales tan extensas y tan importantes para todo el trasiego de ideas y sobre todo la organización social a nivel de base han sido vitales. WhatsApp y algunas otras de ellas permiten esa libertad extrema de que la gente declare lo que quiere, lo que le parece, lo que se le ocurre, lo que el hígado algunas veces le impulsa a decir, y no está basado en nada. Y entonces en estos movimientos la persona que dice la cosa más soez, la mentira más políticamente mejor disfrazada, es la persona que cree que va a adquirir el liderazgo fuerte. Y eso no es así, porque al final he visto a varios tener que retroceder en los tribunales cuando en forma muy grandilocuente se ponen a decir mentiras y tienen que pagar las consecuencias. Evidentemente, las cosas que se dicen al calor de una fricción de este calibre, que normalmente no son ciertas.
Ahora, don Álvaro, con los últimos sucesos, realmente muchísimo ciudadano teme incluso hasta salir de su casa si está en el radio de acción de las manifestaciones. Lo hemos visto con vecinos de Zapote y otros lugares que han sido afectados precisamente por estas manifestaciones sin ellos ser parte de ellas. Y entonces uno diría, bueno, si esto continúa, si estos enfrentamientos continúan, ¿cuál debería ser la ruta a seguir de nuestras autoridades? Mire, yo creo que el país viene de 8 meses de un resorte social, un resorte económico que ha sido comprimido extraordinariamente. Tenemos un desempleo abierto terrible, debe andar en el orden del 30%, más un 4 o 5% de incremento reciente en materia de informalidad, desempleo en informalidad. Nos estamos acercando a los números más peligrosos que hay para que exista una explosión social desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, un pueblo que tenía libertades absolutas como el costarricense, de movimiento, de trabajar, etcétera, se vio comprimido por la pandemia. Todas nuestras libertades familiares, los núcleos familiares tuvieron problemas de relacionarse, los núcleos laborales, ni se diga, y en materia política, el gobierno asumió un mando que nunca había tenido ningún otro gobierno en el país, de decidir sobre libertades. Eso es un resorte que se comprimió y explotó ahora, porque algunas regiones del país, particularmente las regiones de los mares, las regiones atlánticas, el noroccidental de Guanacaste y el Pacífico, tienen un problema de desempleo extraordinario. Ya lo tenían antes de la pandemia, pero con la pandemia se potencializó extraordinariamente y se perdió la industria de turismo entera, completa, se paralizó. Y esto nos causó un problema social que el gobierno tiene muy poca capacidad para manejar. Muy poca, porque la agenda del gobierno estuvo centrada en cuestiones de minorías, en cuestiones de derechos humanos para ciertos grupos. Y no tiene liderazgo, ni capacidad, ni tiene consejeros para manejar situaciones serias de economía y don Álvaro, serias de... Don Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, analista también, que hoy nos acompañó y agradecemos muchísimo. Don Álvaro, ahí estamos teniendo unos problemillas de oírlo claramente, pero le agradecemos muchísimo por haber compartido esta mañana y por emitir su criterio y compartirlo con nuestros televidentes. Muchísimas gracias, don Álvaro. Mucho gusto. Muy buenos días. Bien, queremos